Introducing first, the challenger from St. Louis, Missouri, weighing 245 pounds, 245 libras de peso, Randy Orton. Muchos aplauden. And his opponent from West Newbury, Massachusetts, weighing 240 pounds, he is the current WWE champion, John Cena. A él no lo asustan. El público dividido, amigos. Tú sabes lo que pasa con Cena. Él ha impuesto un estilo diferente. Pasó con La Roca también. Pasó con el caso de Stone Cold. Cuando tú te atreves a ser diferente, impones un estilo, en el camino te vas a encontrar con personas que no favorecen mucho lo que tú haces. Pero a la larga, aún los que lo abuchean están aquí porque vienen a verlo. Unos a verlo perder, otros a verlo ganar. Pero te guste o no lo que hace Cena, tú no puedes descartar cómo ha crecido y se ha convertido en una figura potente en esta industria. Rápidamente está buscando la salida aquí, Randy Orton. ¿Y no es él el hombre de la experiencia? Lo castiga con los puños Cena, pero regresar ya le tenían preparada la trampa. Lo castigan en la espalda con el antebrazo, ahora con fuerte rodillazo. Ataca Randy Orton, derecha al cráneo. Ataca matraca. Otro más en todo el centro de la frente del campeón John Cena. Esta es la segunda de 3 luchas dentro de la celda. En la primera, el Undertaker despojó del título mundial a CM Punk. Esta es la segunda y luego vendrá la batalla de parejas. DX contra Legacy o el legado. Está sucediendo algo clásico cuando tenemos una riña de este calibre, una lucha tan cerrada. Prácticamente la mitad del público gritando Cena, la otra Orton, Cena, Orton. De tu Colombia, es como cuando se enfrenta el Junior contra gana otro de los rivales. Que la mitad de un estadio están a favor de uno y del otro. En una cierta época era el Magdalena, algo así como el América de Cali contra el Deportivo Cali. Y entonces Millonarios contra Santa Fe. En Argentina, los Boca Juniors contra el River Plate. Miren, el poder de Cena que carga al rival. Le quería mejorar su actitud. Evita el peligro por un momento, pero lo castigan con los puños a Randy Orton. Va al frente para castigar con contra. Bono de poder. ¡Qué poder! ¡Qué agilidad! Cubren ya Cena, 1, 2, Cena, cobertura como tú lo anotaste, con el antebrazo en la cara, en la nariz, en el tabique nasal del rival. Y en el béisbol de Grandes Ligas, unos Yankees contra unos Mets, aunque en este año hay que orar por el equipo mío de los Mets. Pero seguimos siendo fieles. No, eso es lo que tenemos Carlitos y yo, que no nos cambiamos de camiseta solamente porque nuestro equipo esté mal. Derecha de Orton, derecha de Cena. Recibe, pero también castiga a Cena. Le siguen dando, pero él va hacia el frente. Orton disparando también. El campeón ahora con la derecha, con la izquierda, con la derecha, con la izquierda. Va a las cuerdas, viene, se agacha, falla el lazo de Orton. Viene tacleada al estilo del fútbol americano. Y otra más, pero la evitó Randy Orton. Dentro de la selva infernal, Cena va a tener que aprender que no es una lucha normal. Se tiene que llevar bajo una estructura diferente. Porque esos errores no los puede cometer. Y tampoco puede dejar que Orton sea el que lleve el control del combate. Y comenzó el castigo contra la estructura metálica para John Cena. Según vaya creciendo la acción en el combate, vamos a ir analizando, Carlos, cómo va respondiendo la gente. ¿Hacia quién se le va más? ¿Hacia Orton o hacia Cena? Pero aquí Randy Orton está prefiriendo utilizar la estructura para aumentar la presión en el castigo. Y esa tacleada dispara al rival a Cena contra las paredes de la celda. Repite la dosis. Un tremendo pisotón en la zona abdominal. Randy Orton a John Cena. Super pisotón de alacrán, buscando por lo menos unos 4 pies de altura. Miren la presión que le está aplicando en la nuca ahora con la rodilla Randy Orton. Mientras la cara de Cena está siendo estampillada contra el metal, contra el angeo. Escuchen a la gente que la fanaticada, los miembros del universo de la WWE. Esta es una locura. Yo creo, Carlos, que esta noche oficialmente crece una nueva plaza para la lucha libre. Por siempre había sido la arena continental, la arena de Meadowlands. Y yo creo que hoy esta área de Nueva Jersey se convierte en otra fuerte plaza para esta industria. Que por cierto está apenas a unos 15 minutos aquí, esa otra arena, el Coliseo. Ataca Cena. Se está desquitando el campeón.
Miren las marcas que quedan en la espalda de Randy Orton. Los cuadritos. Una espalda cuadriculada para el retador. Apunta Cena. Y lo manda. No, lo iba a mandar, pero el que termina de cara contra el metal es Cena. Yo no sé cómo no se llevaron al camarógrafo. Y se comió la escalera metálica cortesía de Randy Orton. Bueno, en eso me voy a contestar yo mismo, porque el tiro es el que está afuera, por los cuadritos de la celda. Estaba tan cerca que yo creía que se lo iban a llevar. La víbora al ataque. Orton tiene la potencia en los golpes. Se escuchan. La suela de la bota por un lado, la cara de Cena contra el metal. Randy Orton cumpliendo lo que había prometido, demostrando que no ha sido debilitado. Y aquí prácticamente todo es válido. Busca algo con la mitad de la escalera. La labor de meter esa parte superior de la escalera no es nada fácil. Además que cada cuerda. Y para aquellos que se burlaron de él, una especie de saludo. Sí, eso significa el estilo romano, supera. Acabo de inventármela en el aire, Carlito. Ese Randy Orton es venenoso, es una víbora. Súper peligroso. Oye, pero fíjate su mentalidad. Dentro de la celda, jugando su pellejo con la punta de la escalera tan cerca, y toma una pausa para meterse con el público. De que los hay. Hay gente mala, pero Randy Orton le puso la tapa al pomo. Cena tratando de reingresar al ring. Preparando la escalera. Y aquí aquello de que no hay escapatoria se aplica tanto al campeón como al retador. Y Cena está en peores condiciones. Ahora lo van a atender, cuidado. Y lo está esperando la escalera, Hugo. Lo lleva bien. Eso puede ser definitivo para John Cena. Cálculo maquiavélico Randy Orton, pero opone resistencia a Cena. Hace puente. Sobre la escalera metálica y ahora él se quita de encima el peligro. Afuera Orton. Y es Orton que se encuentra en el piso ahora con una temblequera. Hace unos momentos cuando Randy Orton lanzó a John Cena contra la escalera metálica, yo noté algo, pero fue demasiado rápido y ahora lo compruebo. Se hizo daño en un dedo con la estructura metálica de la escalera Cena. Sí, definitivamente. Yo no lo señalé porque sabemos que en los especiales muchos niños ven el programa, pero claramente el rostro de él lo dijo todo. Y esperamos que no sea ninguna fractura, que solamente sea por encima de su mano. Algo superficial. Y ahora el que se va a desquitar es a John Cena. ¡Ahí va! ¡Wow! ¡Madre! Por poquito, si no se aparta. Jugándose el todo por el todo aquí el campeón y el retador. Cena al ataque ahora. Mete a Randy Orton al ring. Un segundo aire en John Cena. Contraataque Randy Orton. ¡Wow! 2 en 1. Así de rápido y peligroso es Randy Orton. ¡Brutal! Doble pantalla. Lazo y quebradora, pero de una manera relampagueante. ¿Por qué los luchadores sufren de lesiones en la espalda, en el cuello, en la nuca? Son ese tipo de maniobras, de castigos, los que te estiran la columna vertebral, exponen los discos al máximo, y el día que menos lo esperas es el día que no te puedes mover. Porque no es muy lentamente. Ataca Orton, se come un par de zapatillas. Ella Cena, viene la tacleada. Y otra más. Repite la dosis. Se volvió a agachar, engancha. Y qué bien en el desquite, Cena. Tipo suplex que ya ha hecho famoso como preámbulo a lo que viene, Carlito. Para el mundo entero. Y la fanaticada sabe lo que quiere decir con este gesto, Cena. Como quien dice, no te puedes medir conmigo porque no me puedes ver. You can't see me. Ataca Cena al costado, viene. Se sacó el tobillo en el hombro y ataca con el emparedado de nudillos.
Resentido Orton, cae en la trampa. Ajustado de actitud. Pero miren cómo se agarra de la cuerda superior y aplica con ella misma guillotina a la garganta de John Cena. La mar de alternativas, de ataques y contraataques. De llaveo y contra llaveo. Y ve la oportunidad que él espera vivir. Regresa rápidamente al ataque Randy Orton. Y ahora sí, parece que van a atender a Cena. ¡Lo hicieron! Quizás no fue contra la escalera, pero no desperdició esta oportunidad para ablandar al campeón. En este justo momento no se puede decir que uno de ellos se tenga la ventaja. Aunque el que va a cubrir ahora es Randy Orton. Cuidado. Cena en problemas. Lo tienen 1, 2 y por poquito. Y las palabras son muy ciertas, especialmente después de lo que vimos antes de este combate, cuando lo torturó, lo esposó y aún así no dijo me rindo Cena. Yo creo que eso va a influenciar a que Orton titubee a veces y quizás se arriesgue más para sacar una victoria. Punta a punta, el Viper. Proceso de transformación, miren. La víbora. Una combinación de víbora con escorpión en Randy Orton. Es como si fuera a explotar. Un hombre poseído. Lleno de mala fe. Oh, no, lo bloquearon. Intentaron nocar a Randy, y ahora sí ajuste de actitud para Randy Orton. ¡Lo tiene! Enganche 1, 2 y no, por poquito. No fueron 3. Casi, pero no. Yo pensé que habían sido 3 segundos. Pero Mike Young, el árbitro, dice no. Levantó el hombro. Y Cena no lo puede creer. Otro gran combate. A ver si tenemos voces para la narración mañana en Raw. Mañana será mañana, compadre. Vamos a echar el resto hoy. Un poquito de miel con limón y 3 oraciones y vámonos. Un abrazo fuerte para la gran fanaticada de México siguiendo los incidentes de WWE Hell in a Cell en vivo a través de Pago por Ver y Pay-Per-View. Son fiestones los que la gente de México, aquí en Estados Unidos, en Canadá y en Puerto Rico lo hacen. Y también en los teatros Cinépolis en México. Compadre, y te digo algo, aquí hay una fanaticada dividida, hay muchos con Orton que están batallando verbalmente con los fanáticos de Cena. Super ajuste de actitud a la vista, ¿será posible? Pero como que no es para adentro, que lo quiere lanzar. Codazos al costado de la cara de Cena y ahora se cambian los papeles. Cena va a ser castigado, amigos. A todo lo que sube. Tiene que bajar, es la ley de la gravedad y se derrumbó la torre. Cena en problemas, lo tienen 1, 2, enorme puente hacia Orton, pero no fue suficiente. Dentro de la celda infernal, 2 gladiadores batallan por la supremacía y más aún por el oro de la WWE. Vamos Randy, dicen unos, vamos Cena, dicen otros. Al máximo. Ambos sabiendo que este es su momento. Ataca Orton, conecta. Cena en el borde del ring, a punto de caer. Y le vuelven a dar. Mucho veneno, mucha ponzoña. Ataca a Randy Orton. Así que de cara contra el esquinero a Cena y ahora se apoya en las cuerdas intermedias. En la cara externa de las cuerdas, John Cena está siendo alado hacia arriba. Y ahora la posición puede ser ventajosa para Randy Orton, pero miren el poder de Cena oponiendo la resistencia a Randy Orton. Escuadra por parte de Cena bloqueando los intentos de Orton. Fuerza contra fuerza. De tú a tú, compadre, yo creo que John Cena se lo lleva. Derecha. También ha sido duramente lastimado el campeón. De todas maneras saca fuerzas de la nada y conecta 3 derechazos. Se desploma Randy Orton. A la tercera fue la vencida. Rostro hinchado de Orton. Ha recibido metrallazos de Cena. Y Cena se proyecta por el super machetazo de pierna. Ahí está el colmillo del ex campeón de la WWE. Se hizo el muerto para que lo cargaran. Dicen, se hizo el tonto para que lo besaran en confianza. Compadre, Cena tiene que cuidarse. No puede darse el lujo de cometer estos errores
ante un hombre que es un peligro. El campeonato de la WWE es su vida para Randy Orton. Y va a hacer lo imposible por conquistarlo o reconquistarlo. Y estos son los momentos por el cual este hombre, Orton, vive. Ya lo vieron ustedes. Viene acompañado ahora al ataque Randy Orton. Uy. Peligro inminente para John Cena. Malas intenciones en Randy Orton con el filo del espaldar de la silla metálica. ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Lo hizo! Al nervio. Esto es mala fe. Totalmente legal en este tipo de combate, pero no deja de ser algo premeditado para mandarlo al hospital. Y ahora de frente. 1, 2 y algo increíble. Cena reacciona para evitar la cuenta de 3. No sé si estará escuchando voces dentro de su cabeza, pero no está escuchando el sonido de los 3 segundos de la victoria. Qué plan maquiavélico. Tratará de poner en efecto ahora a Randy Orton para vencer a Cena y quitarle el campeonato. Wow. Una almohada metálica para Cena. Ahora, una estocada en forma de rodillazo en la frente puede ser definitivo. Aquí, Hugo. Y parece que hacia allá se dirige, si no me equivoco, Orton. Disfrutando el momento, Randy Orton. Amo y señor del momento. Se eleva, se aparta, Cena. Se castiga la rodilla, Orton sobre metal de la silla. Y venía con todo y más, Orton. Como que lo conocemos, ¿ah? Cena contraataca, derriba. La misma rodilla que se lastimó Orton. Randy Orton y viene con el STF. Y la comienza con la media cruzada, la media... el castigo que es a la pierna. Y el candado cruzado arriba, la media cruceta. Y aquí buscando la rendición vemos a John Cena. Se arrastra y toca la cuerda Randy Orton, pero eso aquí no lo salva. Aquí calculó mal Orton porque esto es la celda infernal. Él tiene que decir, me rindo, no más. No hay refugio que valga, pero también la cuerda inferior puede venir a ayudarle. Se rinde, a ver si se rinde. Tuvo que soltarlo Cena porque ya la cuerda le estaba lastimando la garganta y va a tratar de llevarla al centro del ring. En efecto, a Randy Orton que se defiende. ¡Oh! Doble patada. Se llevaron al árbitro. Derriban al árbitro. Mike ahora contraataca John Cena. STF otra vez. Aprieta la media cruceta, el cándalo cruzado. Y se rindió Randy Orton. Pero hay un problema. Cena no debe soltarlo. ¿Dónde está el árbitro? Yo no he visto al árbitro mandar a sonar la campana. El árbitro está acá. Oh, amigos, el árbitro cayó fuera del ring. No vio la rendición de Randy Orton. Si estaba Mike Orton abajo, entonces él no vio eso. No es válida la rendición entonces. John Cena se percata, sale a tratar de reanimar a Mike Orton, al árbitro. Un lío tremendo. Le está ayudando para que reingrese al ring. Cena preocupado por el árbitro y Randy Orton ve una preciosa oportunidad. Cuidado, campeón, cuidado. Ataca Erika. El knockout de Randy. De la nada. Cubren a Cena. Lo tienen. 1, 2 y por poquito. Orton parecía que iba a celebrar y su mundo se ha venido abajo. El 3 no ha llegado y está como un niño frustrado que le han quitado un juguete. El campeonato de la WWE no está en sus manos todavía. La imagen que yo vi fue la de Randy Orton con el campeonato en sus manos luego de haber vencido a Cena. Pero es increíble lo que acaba de hacer el rapero mayor John Cena. Cena no conoce la palabra rendición. Ataca desde las afueras de las cuerdas a Randy Orton, enorme candado y golpes antebrazo al plexo de John Cena.
Prisionero John Cena. Lo amarran en las cuerdas. No hay escapatoria. Está a la merced del retador Randy Orton. ¿Y qué es lo que se propone? Ahí no puede contarle 3 segundos. ¡Wow! Oh, ahora entiendo. Ahora entiendo. Ya sí, ya es como una dormilona. Porque es estrangulación directa y aquí no hay descalificación. Y está evitando el poder de los brazos de Cena. Y no hay defensa. Esto es peligroso. Puede hacer absolutamente nada John Cena. Está no. desapareciendo Cena del combate. Ahora sí creo el árbitro debe sonar la campana. Está en peligro la vida de Cena. No responde Cena a las preguntas del árbitro. Esto es demasiado peligroso, Carlos. ¡Wow! Dice que el dolor que tiene en la rodilla con la cual impactase la silla le impidió a Randy Orton continuar con esa peligrosa llave, pero Cena está prácticamente vencido ya. Una vez que pasa el nivel de dolor en tu cuerpo, hay una parte donde tú pierdes la noción o quedas inconsciente, y así es como el cuerpo o el cerebro protege su sistema. Yo creo que eso es lo que pasó con Cena. Aguantó el dolor tanto que vino como de momento una reacción en el cerebro que es como que te vas, pierdes la noción. Lo liberan y cayó de bruces sobre la lona y pesadamente Cena. Y a veces lo más triste, Carlos, por experiencia propia, es que te levantas y verdaderamente todavía no sabes dónde estás. Y ahí es cuando te puedes lastimar de una manera peor. Oh, no, ve la gran oportunidad de su vida, la patada al cráneo. Pero logró conectar completo. Sí, lo hizo. 1, 2 y amigos, acaba de triunfar Randy Orton. Te estaba explicando lo de apagar las luces que no me había percatado. ¡Wow! Ganador y nuevo campeón de la WWE, Randy Orton. Lo que te estaba diciendo, Carlos, hay un nuevo campeón. Las luces se le apagaron a Cena y yo no creo que Cena tenía la facultad de quitarse del medio a esa patada salvaje de Orton. No vamos a quitarle mérito a la victoria de Randy Orton. No, espérate. Pero yo no le estoy quitando mérito, es legal. No, me refiero al hecho de que el árbitro no se percató de la rendición de Randy Orton. Y eso sí, pero pudo haberle pasado también a Orton. Yo no voy a desmeritarlo. Lo que sí es que la manera que esta lucha concluye, no solamente ha perdido el título, sí, sino que quizás esto lo mande a un hospital. Así, miren, le pone dinamita pura a un candado asfixiante, una dormilona enorme, los ojos de Cena brotándosele. Y aquí está lo que yo no vi, la patada de gol. Eso selló definitivamente el triunfo de Randy Orton. Y en lo que va de la noche, 2 de las 3 luchas en la celda infernal han producido nuevos campeones. 2 de las marcas tienen nuevos campeones. El Undertaker, nuevo campeón del mundo, y Randy Orton, nuevo campeón de la WWE.